Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contra Viento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos podés escuchar también a través de la web www.radioyambae.com. Nuestro número de teléfono es el 333-7194 y contamos con la página en el Facebook Contra Viento y Marea 96.1, donde diariamente subimos noticias, puedes hacer comentarios, sugerencias e interactuar con nosotros en las redes sociales. Señoras y señores, somos movimiento. Tal como lo han subrayado Will y Ariel Durán en su genial libro Las lecciones de la historia, la democracia no es el régimen político que más nos ha acompañado desde los primeros tiempos. Ni siquiera se trata de una invención que hubiese merecido sistemáticamente elogios. De hecho, varios autores, pienso en Platón, por ejemplo, han albergado críticas respecto a la manera de organizar y tomar decisiones, eligiendo autoridades a partir del principio del respeto a la mayoría. Borges, por ejemplo, decía que la democracia era un abuso de la estadística. Carlyle, a su vez, sostuvo que era el caos provisto de urnas electorales. La democracia, en cualquier caso, se ha constituido en un régimen que merece actualmente un buen nombre. Su reputación tendrá a lo sumo unos 2 siglos y medio y conviene hablar al respecto, pero no como se lo hace generalmente, es decir, destacando sus virtudes, sino analizando cuáles serían las principales debilidades de la democracia, así como sus enemigos fundamentales. Porque si bien podemos estar todos de acuerdo en que se la debe defender, existen autocríticas que conviene llevar adelante y ante todo advertir a aquellos posibles abusos que sean cometidos por regímenes y también ideas que los orienten en ese propósito. Para dialogar al respecto nos acompaña Javier Elaje, abogado con estudios en Bolivia, España, Estados Unidos, autor de varias obras, ensayos y artículos de opinión, director jurídico de la Human Rights Foundation, en definitiva, un intelectual que, conforme lo evidencian sus entrevistas en medios, conviene considerar para orientar al prójimo, aun cuando sea un declarado liberal de izquierda. Buenos días, Javier, y gracias por estar una vez más en Contra Viento y Marea. Gracias, Enrique, nuevamente por la invitación. Un gustazo estar aquí con ustedes y con Mauricio. Este tema de la democracia, como señalaba, puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Vamos a tratar de partir con una de las debilidades, desventajas y hasta defectos. Hay un autor muy conocido en el campo de la filosofía política que es Raymond Aron. Y Raymond Aron destaca que la democracia es esencialmente inestable, porque resulta que siempre que hay un régimen político, tenemos un gobierno y tenemos la oposición. Hay personas que no están de acuerdo con las medidas y políticas aplicadas por ese régimen y normalmente eso implica la realización de protestas, de marchas, de cuestionamientos, está la oposición. Así que esta podría ser considerada en primer lugar como una de las debilidades, pero que naturalmente nos permite notar que hay esa libertad que es tan apreciada a diferencia de un régimen dictatorial, donde puede haber estabilidad, pero desde luego eso no es compatible con lo que los individuos están buscando. Cierto, y para mí el aspecto fundamental de lo que dijiste es que es esa característica de inestabilidad del autor de la que habla el autor que citaste en relación a la existencia de una oposición, es común tanto a los regímenes democráticos como a los dictatoriales con libertad económica, así como ya los totalitarios, como fueron los regímenes comunistas sin cero libertad política, o sea, con cero libertad política y con cero libertad económica. Es decir, la oposición existe en la Corea del Norte de Kim Jong-un, Kim Jong-il y Kim Il-sung, al igual que en la Cuba de Fidel Castro, al igual que en la democracia de Inglaterra o en la democracia de Suiza. El tema es cómo se trata al opositor. Es parte de la naturaleza humana no estar de acuerdo con lo que quien sea que se llama el líder dice, creer o decir, ¿no? Como es parte de la naturaleza humana o de un porcentaje de los seres humanos huir o escapar del instinto colectivista de creer, por decir, en una religión concreta, ¿no? Entonces, es parte de la naturaleza humana el oponerse. El tema es cómo el régimen político trata al opositor. Bueno, en una democracia se lo trata como una persona que está compitiendo por el poder, él que tiene el derecho a quejarse, que tiene el derecho a fiscalizar al gobierno,
y que con eso trata de influenciar dentro de una democracia una siguiente elección. Sin embargo, un régimen autoritario, ya sea en un régimen autoritario competitivo del que vamos a hablar en breve, o de un régimen ya autoritario completo, en ambos regímenes el opositor es considerado ya un enemigo, ¿no? Y está sujeto a represalias arbitrarias, ilegales. Ya no es una persona que el Estado lo trata como el centro de derechos dentro de una sociedad, sino al contrario, el Estado utiliza su poder represor para reprimirlo, ¿no? Entonces, una cosa interesante que quien nos escucha va a poder darse cuenta es cómo se le llama al opositor en distintos países. Bueno, en los países democráticos los opositores son considerados opositores, ¿no? Y tienen sus partidos políticos, están inscritos, tienen programas de radio, tienen programas de televisión, tienen una serie de medios para expresar su oposición. Mientras más cerrado el régimen, mientras más dictatorial el régimen, ya los opositores comienzan a adquirir otro tipo de etiquetas. Por ejemplo, en Venezuela, el opositor principal, Leopoldo López, bueno, uno de los principales de la Mesa de la Unidad junto con Enrique Capriles o Antonio Ledesma, está preso actualmente por haber liderizado una marcha dentro de Venezuela. Le han dado la pena máxima, 14 años, y a él el gobierno oficialmente en sus comunicados y en sus conferencias de prensa oficiales se refieren a él como el monstruo de Ramo Verde, que es la prisión donde lo tienen preso, la prisión militar donde lo tienen preso. O sea, ya no le llaman señor Leopoldo López, o sea, no es, ya es el monstruo de Ramo Verde, así le dice el autoritarismo en Venezuela, que es una forma de autoritarismo competitivo, casi ya una dictadura completa, y ya mucho peor si nos vamos a una dictadura ya más cerrada y con más años, como por ejemplo la dictadura cubana. Ahí ya los opositores son literal, lo que estoy diciendo ustedes los encuentran en los comunicados oficiales del gobierno y en las expresiones a diario de los jefes de ese gobierno dictatorial, que le llaman a los opositores, los llaman gusanos, los llaman escorias, los llaman, se me van ahora algunos de los nombres, mercenarios, ¿no? O sea, nombres deshumanizantes. Entonces, mientras más dictatorial el régimen, ese ser humano que tiene dentro de su naturaleza disentir, estar en contra del gobierno o por lo menos tener la posibilidad de criticar, ese ser humano ya no es considerado ser humano, sino que es deshumanizado y tratado como lacra, ¿no? Y eso es, ¿por qué es importante esto en la historia de la humanidad? Porque el tratar así al opositor es el primer paso para después exterminar al opositor, ¿no? Hay un tema que es importante al margen de lo que está señalando desde luego y que merecerá una consideración posterior, y es el hecho de que en todos esos regímenes que has mencionado, fundamentalmente en Venezuela, se rechaza cualquier calificación dictatorial, porque supuestamente hasta ellos tendrían que ser considerados como genuinas consecuencias de la democracia. No existe ninguno de estos regímenes de los contemporáneos que asuma la misión de ser conocido como un régimen dictatorial, como sucedía antes. Me acuerdo, está el caso en la historia boliviana de José María Linares, que no tenía ningún inconveniente en proclamarse dictador, contaba con fines muy nobles, pero despreciaba lo referente a la democracia porque en esas circunstancias espaciotemporales era imposible actuar de otra manera, según su convicción. O Bush, que se proclama también dictador. Ahora bien, una de las debilidades de la democracia relacionada con eso que estaba señalando tiene que ver con que existe la posibilidad de que se defiendan varias definiciones de la democracia. Ha sucedido hace poco con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y también con Marianela Paco, quien decía que la concepción de la democracia ha sido objeto de una tergiversación, me imagino que neoliberal, y que solamente ellos defenderían la verdadera democracia. No hay nadie con certeza en Ecuador, en Venezuela, de quienes estaban defendiendo el socialismo del siglo XXI, que asuma una condición dictatorial. Hablan en todos estos casos en nombre de la democracia. ¿Qué definición entonces puede servirnos para avanzar en el propósito de identificar claramente a regímenes que sean democráticos de los que no lo son? Porque convengamos en que lo que menos hay es franqueza por parte de quienes detestan de las reglas de la democracia. De acuerdo, y para aumentar en los ejemplos de cómo se utiliza el nombre de la democracia para justificar dictaduras, ¿no? Se utiliza la etiqueta de democracia para justificar dictaduras. No nos olvidemos que Corea del Norte, o sea, el país más cerrado del mundo, una dictadura comunista, pero atroz, o sea, del estilo de Mao o de Pol Pot, que actualmente está vigente todavía en el mundo, se llama la República Democrática de Corea, ¿no? Y lo mismo se llamaban todas
las dictaduras comunistas de Europa Oriental durante la Guerra Fría, se llamaban las democracias populares, se llamaban. La del muro, ¿no? Y la del muro se llamaba la República Democrática Alemana, o sea, la República del que quienes los radioescuchas deben haber visto la película La vida de los otros, que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera hace varios años y que refleja, radiografía muy bien la situación de vigilancia permanente de parte de la dictadura y del órgano de inteligencia que se llamaba la Stasi, y ¿no? Esa república totalitaria le decían la República Democrática Alemana, a diferencia de la parte democrática, verdaderamente democrática de Alemania, que se llamaba la República Federal Alemana. Entonces, ¿cuál es la definición? Partiendo de la base de que los políticos y los dictadores y sus amigos se avivan y le ponen ese nombre a sus regímenes. Dos ejemplos más. Pinochet le llamaba a su dictadura democracia autoritaria. Rafael Correa está diciendo en cada que puede, dice cosas como que Fidel Castro tiene una democracia porque tiene elecciones, etcétera. Entonces, ante tanto abuso del nombre, ¿qué es la definición que se sigue? Yo traje aquí un libro que se llama, que es la definición para nosotros que trabajamos en este rubro y a nivel mundial, los intelectuales, las distintas organizaciones que luchan por promover la democracia a nivel mundial, vemos que la han adoptado. Es la del profesor Steve Levitsky de Harvard y Lucan Way de la Universidad de Toronto, con este libro del 2008 que se llama Autoritarismo competitivo, regímenes híbridos después de la Guerra Fría. De acuerdo a esta definición, hay tres tipos de regímenes políticos, ¿no? Hay la democracia, que es un régimen que se basa en la posibilidad abierta de competencia por el poder, una competencia que es en esencia libre y justa, ¿no? Una competencia donde los partidos políticos de oposición se les permite operar, se les permite tener, si quieren, medios de comunicación, ser personas respetables en la sociedad, son legales. Tienen todas las garantías del Estado. Si alguien los quiere perseguir, ellos pueden ir a un juez y pedir indemnización de parte del gobierno. Ese es un régimen democrático. Hay competencia por el poder libre. Ahora, hay dos tipos de regímenes luego que son autoritarios. Hay el autoritario competitivo y el autoritario completo, ya más en el extremo dictatorial, ¿no? El autoritario competitivo es aquel donde todavía hay competencia por el poder, donde todavía la oposición es legal, pero que ya esta competencia no se da de manera libre y justa. Ya esta es una competencia plagada por el abuso, y no es un abuso leve como el que ocurre en las democracias. En las democracias, aquí y en China, bueno, China no es una democracia, pero aquí por ejemplo, Estados Unidos, que es la democracia más antigua, en Estados Unidos, por ejemplo, es normal que el presidente igual haga un poco de campaña para su partido político, ¿no? A pesar de que supuestamente el presidente de todos no debería estar en un rally ahí de su partido político, pero sí es normal verlo ir a acompañar a algún gobernador de su partido. Es normal que quien está en el ejercicio del poder de alguna manera utilice esa situación para beneficiar a su partido. Ahora, esos son límites tolerables dentro de una democracia porque ocurren en todas las democracias. Y aquí se lo ve, ¿no? Cada vez que hay campaña sale la alcaldía, la prefectura y sale a sus funcionarios, los hace ponerse banderitas y todo. Esos son los partes del si querés, abuso pequeños del día a día que ocurren en un régimen auténticamente democrático. Ahora, en un régimen autoritario competitivo, eso ya es una cuestión sistemática y que está acompañada de una represión a los líderes de oposición. Por ejemplo, aquí se lo puede ver, Bolivia para nosotros es un régimen autoritario competitivo junto con Ecuador, Venezuela y Nicaragua en América Latina. ¿Por qué? Porque son estados donde ya no existe un poder judicial independiente, es decir, ese político de oposición que tiene 20 juicios, no sé cuántos es que tiene Rubén Costa, creo que tiene 20, lo mismo Tuto Quiroga, todos los que eran candidatos naturales a Evo Morales en las elecciones nacionales, o están exiliados o están enjuiciadísimos, ¿no? Esos son características que no son normales en una democracia. O sea, no vas a ver en Estados Unidos o en Argentina mismo. O sea, Macri nunca hubiera llegado siquiera a ser candidato presidencial si Argentina hubiera sido un régimen autoritario competitivo. Argentina era un régimen un régimen democrático con una retórica favorable a ciertas dictaduras como la dictadura de Cuba, y sin duda que
que tenía ese aspecto negativo, pero que en el ejercicio del poder no actuaron destrozando la independencia del Poder Judicial, no descabezaron el principal tribunal de justicia, y no ejercieron, por tanto, una política sistemática de represión a las libertades fundamentales como han hecho estos otros regímenes. Entonces, el autoritario competitivo, todavía hay oposición, la oposición es legal, pero hay un régimen ya de abuso que hace que no se le pueda considerar democrático a ese régimen, ¿no? Y ya luego viene el autoritario completo, que es la dictadura clásica, ¿no? La dictadura donde ya no hay elecciones, sea porque se ha ilegalizado los partidos políticos o porque no directamente se ha suspendido el proceso electoral, ¿no? Ejemplos de eso, la dictadura de Fidel Castro, ilegales los partidos políticos. El que está opuesto a la dictadura se llama gusano, se llama mercenario, se llama escoria, ¿no? Y la dictadura de Pinochet, por ejemplo, habían partidos políticos, pero estaban ahí jugando cartas los partidos políticos, no se les permitía participar en elecciones porque se abolieron las elecciones por casi 2 décadas, ¿no? Entonces, esos son los 3 regímenes distintos y todos se basan en la competencia, en esta noción de competencia por el poder. Si es libre, entonces es un régimen democrático. Si ya está plagada por un autoritarismo velado, si querés, no una dictadura completa, eso se llama ya autoritarismo competitivo. Y si ya no hay elecciones directamente o no hay partidos políticos o oposición para participar de esas elecciones, ya se llama un autoritarismo completo. Sin lugar a dudas es una tipología que nos sirve a fin de realizar precisiones en ese ámbito de los regímenes políticos. Y me hace recuerdo a una reflexión del mismo Raymond Aron, esto es más o menos en 1950. Resulta que él intentó hacer una definición de la democracia sin tomar en cuenta 2 términos, y lo he notado también en tu explicación, Javier, que suelen generar muchas discusiones porque son palabras equívocas. Me refiero a las voces pueblo y soberanía, porque lo que criticaba precisamente a Raymond Aron era que en la democracia normalmente se hable de que es el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, y decía, lo de pueblo nos genera muchas discusiones porque es ambiguo. ¿Qué podemos entender por pueblo? ¿Es la totalidad de la ciudadanía? ¿Es una parte? ¿Son las clases populares? ¿Son los miserables? ¿Son quienes transformarán la realidad o no? ¿Es la suma de qué? ¿Es la suma de qué? Y por otro lado está el término soberanía. En consecuencia, tal como vos lo indicás también aquí, igual Raymond Aron dice, por lo tanto, se puede entender la democracia como la organización de la competencia pacífica con miras al ejercicio del poder. No tenemos pueblo, no tenemos soberanía y entendemos que además esas reglas que rigen la competencia no podrían ser cambiadas por quien triunfa en la competición, que es lo que desgraciadamente nos ha tocado ver en las últimas décadas en América Latina. Quien triunfa en esa competición pacífica establecida para regular el ejercicio del poder, luego clausura la competencia o las altera de tal forma que nadie podría ganar. Entonces es necesario advertir que resulta mucho más favorable entender la democracia de esa forma, como competición, con miras al ejercicio del poder, tal como vos lo señalaste, igual antes lo decía Aron, entre otros autores, porque evitamos las cargas demagógicas que desgraciadamente se pueden notar en las otras definiciones de los gobiernos. Los mayores problemas de la democracia, según Fernando Savater, son la ignorancia y la miseria. ¿Qué pasa en países cuando la educación se dogmatiza ciertas ideas y quedamos cero autocrítica? El ejercicio de autocrítica se acaba. Entonces, en esos lugares donde se priorizan las ideas dogmatificadas y la autocrítica no existe, ¿corre riesgo la democracia? Sin duda, sin duda. Ahora, la democracia, así como la economía, cuando estudia el comportamiento humano, parte de la premisa de que somos seres humanos racionales, casi todos los experimentos de economía se basan en cómo actúa un ser humano racional ante cierto incentivo. De igual manera, en la democracia, en el análisis politológico, si se quiere, se parte de la premisa de que somos seres humanos pensantes, ¿no? O sea, que somos homo sapiens y que, por tanto, por más miserable o ignorante
que sea una persona, está sujeta a la persuasión, ¿no? Ya sea en este caso, así como están sujetos a la persuasión del mercado, o sea, una persona por más ignorante que sea puede ir a un mercado y va a poder elegir entre la papa más buena y la papa peor, ¿no? En función de nada, de su sentido de la vista y su sentido del tacto. Es decir, el no haber tenido una educación formal no nos vuelve estúpidos, digamos, a los seres humanos, ¿no? Entonces, de igual manera, en el mercado de ideas, así como en el mercado de papas, estábamos dando el ejemplo del mercado de papas o del mercado de tomates, en el mercado de ideas, de igual manera las personas estamos sujetas a persuasión. Y lo que caracteriza a un régimen democrático es la posibilidad de que líderes políticos, ya sea representando ideas políticas, doctrinas o partidos políticos, traten de persuadir con sus ideas para conseguir los votos, persuadir a las personas. Es en un régimen democrático, a ver, en Cuba igual los opositores, Osvaldo Payot trató 25 años de persuadir a sus ciudadanos de pedir un plebiscito para salir de la dictadura, ¿no? El tema es que cómo el régimen trata a esos opositores y si deja realmente que esas ideas estén en la opinión pública. Bueno, en una democracia se las deja. Se deja que los medios de comunicación hablen sobre eso, se deja que uno publique libros con una doctrina política X, como García Linera ha publicado una serie, un montón de libros, bueno, además de otras acciones que él de manera antidemocrática y violenta tomó contra la democracia en Bolivia en el pasado. Él también publicaba libros. Damos cuenta que no haya tenido ese ámbito, pero los políticos serios pueden publicar libros en una democracia y esos son bienvenidos. Luego pueden participar en foros, crear su partido político, hacer sus spots de televisión, tener un espacio en la tele, como él lo tuvo García Linera con el Pentágono durante muchos años, ¿no? Un espacio en prime time de los domingos en la noche. Entonces, eso en una democracia se permite. Que las ideas políticas, por más locas que sean, si se quiere, estén compitiendo por los corazones y las mentes de las personas en los medios de comunicación, ¿no? En un autoritarismo competitivo, fíjate vos, ya ese mismo ejemplo ya no existe, ¿no? Ahorita es impensable, por ejemplo, que bajo el gobierno autoritario competitivo del MAS hayan intelectuales, como en su momento fue García Linera, hablando libremente, criticando al gobierno, ¿no? O sea, quienes fueron reprimidos a través de violencia callejera, ¿no? Yo muy bien me acuerdo, yo todavía vivía en Santa Cruz cuando a Roberto Barberí, ¿no? Le cerraron el canal a la fuerza, o sea, le mandaron unos movimientos sociales del gobierno de Evo Morales y le cerraron pidiendo que su cabeza, no sé qué, lo querían quemaron un muñeco afuera, o sea, amedrentándolo físicamente en La Paz, en las oficinas de PAT, y así es que ese, que era uno de los programas más inteligentes de crítica al gobierno, terminó siendo cerrado. Entonces, los autoritarismos competitivos ya se actúa así, ya no hay libertad completa para criticar al gobierno, sea que las personas sean mejor o peor formadas, sean que sean doctores o que no hayan ido más que hasta la escuela primaria, todas las personas están sujetas a que alguien pueda persuadirlas en un sistema democrático. Un autoritarismo competitivo, esos canales de persuasión, de competencia de ideas, se cierran, ¿no? No están completamente cerrados como en una dictadura donde ya, yendo al ejemplo, no hay directamente ningún canal opositor, ¿no? Es el caso de Venezuela. Ya no hay un solo medio de comunicación televisiva grande, porque primero se cerró RCTV, luego se cerró Globovisión, y los otros medios grandes como Venevisión adoptaron una línea servile al gobierno, ¿no? Una línea que no habla de política. O sea, en Venezuela nunca se vio más novelas en la televisión que durante el chavismo, ¿no? O sea, es decir, es un esfuerzo concertado del régimen de evitar que las cuestiones políticas se discutan abiertamente. Y ya más al extremo, en una dictadura como fue la dictadura de Pinochet o como hoy la dictadura de Fidel Castro, ahí directamente ya no hay un solo medio de comunicación independiente, es decir, crítico del gobierno. Esa es la característica de los regímenes cerrados. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo diría que quienes creemos en la libertad individual y por tanto creemos en cómo esa libertad individual, creemos en esa libertad individual no solamente para decidir en el mercado de productos y de bienes y servicios, sino también creemos en esa libertad individual para decidir en el mercado de ideas políticas, ¿no?
Entonces, quienes creemos en esa libertad individual, a mí me preocupa mucho menos la supuesta ignorancia o miserabilidad de la gente que toma decisiones y me preocupa mucho más que esa gente tenga la libertad de elegir ideas, ellos de adaptar sus propias ideas y de elegir unas ideas en un mercado libre de ideas donde incluso las ideas locas, como en su momento eran las ideas de García Linera, incluso esas ideas locas tengan un lugar. García Linera y Evo Morales nunca hubieran llegado al poder si ellos no se les hubiera permitido de manera democrática tener sus ideas y avanzar sus criterios. Lo criticable de ellos no es que hayan llegado al poder, lo criticable de ellos es que una vez llegaron al poder, como decía Enrique, volaron ese puente que les permitió pasar al poder, ¿no? La democracia con libertad de expresión, con un régimen judicial, un sistema judicial independiente que les permitió a ellos llegar al poder. Una vez pasaron ese puente, lo volaron el puente, ¿no? Ejemplo concreto de eso es que el Tribunal Constitucional de Bolivia, que fue el primer objetivo de destrucción del régimen de Evo Morales, que lo destruyeron, primero le bajaron los sueldos a los magistrados, luego le mandaron mineros que le quemaron el Tribunal Constitucional, todas esas medidas que hicieron para destruir eventualmente al Tribunal Constitucional, era el mismo Tribunal Constitucional que le había levantado la suspensión a Evo Morales. O sea, no sé si fue el gobierno de la megacoalición del NFR y el MNR, la AN en su momento, que por un problema en el Chapare, por alguna escaramuza en el Chapare, le quitaron la inmunidad parlamentaria a Evo Morales y lo metieron preso. Evo Morales fue preso en ese gobierno. Y ese Tribunal Constitucional, que era un Tribunal Constitucional honorable, con los magistrados como Wilman Durán, René Valdivieso, José Antonio Rivera, gente muy honorable, dedicada a defender el derecho constitucional y las libertades individuales. Ellos emitieron un fallo diciendo que esa suspensión de la inmunidad parlamentaria de Evo Morales era ilegal, violaba la Constitución y que por tanto él debía ser restablecido en su puesto. Y como tal, fue restablecido en su puesto, salió de prisión. Esa es como actúa un régimen judicial independiente, ¿no? Sin embargo, llegó Evo Morales y la manera en que le pagó a ese Tribunal Constitucional, que a él le protegió su libertad y le permitió seguir compitiendo políticamente, la manera en que le pagó fue destruyéndolo. Sin un Tribunal Constitucional que hubiera hecho eso, Evo Morales podría haber seguido, preso indefinidamente o nunca más entrar al Parlamento, ser vetado de por vida, es decir, ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, la competencia en el mercado de ideas y la capacidad de las personas de elegir dentro de ese mercado de ideas para nosotros es lo más importante. El defensor del pueblo, Rolando Villena, se pronunció acerca de diferentes temáticas el último tiempo. Habló de la reelección del presidente Morales. En realidad, el proceso de reforma constitucional que le permitirá al presidente una repostulación. Habló acerca de la democracia en Bolivia y, a criterio de él, considera que ha sido menoscabada en los últimos tiempos. En tal sentido, ¿cuál es el análisis que puedes hacer vos desde tus estudios de derechos humanos, de democracia, de la realidad política boliviana y la calidad de democracia que tenemos acá? En Bolivia la democracia se acabó al segundo año que entró Evo Morales, creo que fue el segundo año más o menos que ya, o sea, la democracia como era antes, ¿no? La democracia multipartidista, libre, ¿no? O sea, donde se sacaban el espinazo los partidos políticos de la época, ¿no? La AN que era considerada la derecha, la ADN con el MNR que era la izquierda y el MIR que era otro partido de izquierda, se sacaban la mugre, ¿no? Y los medios de comunicación tenían libertad de sacarle la mugre al gobierno, de criticarlo, estábamos perfectamente conscientes de que los políticos, y eso es aquí en China, ¿no? O sea, incluido Estados Unidos, incluido Suiza, los políticos que tienen incentivos para roban, ¿ya? En cualquier parte del mundo, porque son seres humanos. Ya cuando hablaban en el Federalista nomás, no me acuerdo si era si era Madison, creo que era Madison, que ya en el Federalista decía que cuando se hablaba de por qué las reglas de control dentro del gobierno, él decía, lo que pasa es que si nos gobernaran ángeles, nosotros no tendríamos que poner todos estos controles cruzados dentro de la Constitución, pero como nos gobiernan personas, no nos queda otra. Bueno, las personas con ciertos incentivos se vuelven corruptas, muchas por lo menos, ¿no? La mayoría, digamos. Entonces, antes nos enterábamos de los narcoaviones, de los no sé qué cuáles, del que se sacó foto, me acuerdo muy bien cuando Jaime Pazamora se sacó una foto con un narcotraficante, el Oso Chavarría, no me acuerdo. Todo eso y salía y era
tema de discusión permanente en los medios de comunicación y le bajaba puntos en las encuestas al gobernante porque había capacidad de criticar y que la oposición lucre políticamente de las desgracias del gobierno de turno, ¿no? ¿Eso qué hace? Así como en cualquier democracia, lo que facilita es que en la siguiente elección gane la oposición. Entonces, por eso se produce, por lo general, en un país auténticamente democrático, equilibrios, contrapesos, una alternancia natural en el poder. Eso es lo que ocurrió en Bolivia durante 20 años después del gobierno después de la caída de García Meza hasta la llegada de Evo Morales. Una vez llega Evo Morales, tenemos un presidente que inéditamente no solamente reforma la Constitución de inicio para comenzar a avanzar una agenda antirrepublicana, abiertamente antirrepublicana. Le han sacado el nombre de República a Bolivia y es abiertamente estatista, ¿no? O sea, la noción esta de las que hablaba Enrique, que son potencialmente peligrosas precisamente porque son utilizadas por líderes dictatoriales, populistas en su beneficio, como soberanía, como colectivo, pueblo, que están hablando del nombre del pueblo. Estas nociones se volvieron la base sobre la que este régimen comenzó a hablar desde el comienzo, y no solamente reformaron la Constitución en aspectos para cambiar aspectos de políticas públicas, sino también para cambiar el mecanismo por el cual se accede al poder, es decir, para tratar de hacerse reelegir indefinidamente. En esa misma Constitución, como la oposición todavía tenía alguna capacidad de presión, la Constitución logró incluir en una disposición transitoria que Evo Morales no iba a poder ser reelegido, digamos, ¿no? Que la posibilidad de reelegirse una vez no iba a contar a Evo Morales y a una serie de funcionarios más. Bueno, no le dio la gana de hacer caso a eso y lo cambió porque supuestamente el pueblo a él le ha pedido que siga y ahí va a seguir. O sea, eso en el sistema democrático pre-Evo Morales jamás hubiera ocurrido, porque el Tribunal Constitucional inmediatamente, a ver, usted, yo somos abogados, ni siquiera hay que ser abogado para plantear un recurso de impugnación constitucional, un recurso directo y abstracto de inconstitucionalidad, hubiera sido ese recurso contra la ley que diga que Evo Morales se puede reelegir, y el Tribunal Constitucional, leyendo nomás así, como no necesitaban estudiar derecho para fallar, hubiera dicho esto es inconstitucional. Sin embargo, ya en un régimen autoritario competitivo, donde el juez no solamente que ha sido puesto por Evo Morales o por su partido o que son amigos de Evo Morales, sino que además tiene miedo de sufrir represalias si falla en contra de Evo Morales. Entonces ese juez, que igual tenían miedo los jueces, usted ve los temas de los desaparecidos en Argentina, en Chile, en gran medida esas eran cuestiones, eran abusos amparados por un sistema judicial en esos países. ¿Por qué? Porque los jueces son seres humanos, no son ángeles, y así como no son perfectos administradores de justicia, también son seres humanos que tienen miedo y tienen que llevar el pan a su casa, y así como pueden ser amedrentados económicamente, pueden ser amedrentados también con el miedo de que los manden a la cárcel, pues, ¿no? Entonces, en el autoritarismo competitivo de Evo Morales, una de las características principales es esa, ¿no? Ellos ya hacen y deshacen, el gobierno ha violado su propia constitución, la ha hecho interpretar esa constitución de una manera arbitraria. Ahora va a hacer un referéndum para otra vez reelegirse una vez más inconstitucionalmente, y después va a cambiar la constitución si quiere para ya ponerle, como le puso Venezuela a su constitución, la posibilidad de una reelección indefinida, ¿no? Esto no se hubiera producido en la democracia boliviana del 1982 al 2005. Imposible. Porque el sistema político en ese momento, incluido los tribunales, que no eran perfectos, pero eran independientes por lo menos, tenían la capacidad de haber declarado inconstitucional estos elementos. Entonces, Bolivia es un autoritarismo competitivo, no llega a ser un autoritarismo... no es un autoritarismo competitivo tan abusivo como el de Venezuela, hay que decirlo. En Venezuela, como dije, medios de comunicación grandes que siquiera pueden decir algo en contra del gobierno no existen hace ya mucho tiempo, y además es un régimen autoritario que por no tener ningún tipo de libertad económica se ha hecho más grave, pero tampoco llega a ser un autoritarismo completo como ya el de Cuba o lo que fue lo de Pinochet en su momento, donde ya ni siquiera está sujeto a discusión. Aquí por lo menos va a haber un referéndum que puede ganarlo la oposición votando
por el no a la constitucional, pero ya en países como Cuba eso ni siquiera ya es pero pensable. habrá que destacar que también vamos quizás en ese proceso porque en estos próximos años alrededor de 500 medios de comunicación cerrarán sus puertas porque aún no se sabe la forma para la renovación de licencia. Entonces hay un stand-by en qué pasará con este tema de medios de comunicación y libertad de prensa. Eso es característico de los regímenes autoritarios. Una democracia, si estuviera llegando, porque en todas las democracias se venden los plazos igual, ¿no? Pero si estuviera llegando eso, ahorita lo que el ministro o quien sea que está administrando eso, la superintendencia de lo que sea, se sentaría con los medios de comunicación y encontrarían una salida para que todo el mundo tenga acceso. No había antes ese tema de que... Para que tenga seguridad jurídica, ¿no? La certeza de que hay normas que se cumplirán y se respetarán. Al margen de las posiciones ideológicas que tengan los propietarios de medios. Ahora ese tipo de cosas, y eso ocurrió en Argentina, de hecho, en menor escala obviamente que en Venezuela, pero ocurrió muy, muy fuertemente en Venezuela, en Ecuador, por ejemplo, que el gobierno se agarró de ese tipo de argumentos de que ya se están venciendo las concesiones, de que vamos a ver si renovamos o no, y ahora vamos a democratizar la línea editorial y vamos a darle más audiencia al pueblo, que el pueblo es en realidad un eufemismo para decir que le van a dar mayor audiencia a los que crean en exactamente las mismas ideas políticas que ellos, ¿no? Que el gobierno de turno. Entonces, ese abuso se ha producido ya en Ecuador y no me sorprendería que se produzca aquí. Un argumento de derecho internacional que nos va a quedar a los demócratas es el hecho de que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya repetidamente ha expuesto el uso de medidas formalistas, de técnicas jurídicas para cerrar en efecto una línea editorial crítica al gobierno, ¿no? Entonces eso lo han criticado como una violación a la libertad de expresión. Es decir, si bien la legalidad formal da a cualquier medida una apariencia de legitimidad, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dejado clarísimo que cuando ellas buscan o en efecto logran evitar que ciertas ideas políticas y de crítica al gobierno puedan ser parte del mercado de ideas, cuando eso ocurre es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13 que protege la libertad de expresión y que por tanto, por más legal que sean, por más que estén constitucionalizadas, oleadas y sacramentadas, son medidas ilegales. Hemos estado conversando con Javier Elaque, un reconocido intelectual, consultado regularmente en cadenas internacionales, CNN, está acá en Contraviento y Marea, lo pueden leer, también tiene artículos en El País de España, cuenta con varios libros y es coautor del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz. Quienes nos están escuchando deben hacerlo responsable de todo lo que sucedió en esa época. Y por cierto, Javier, ¿cómo ves tu obra? No sé si supiste, seguramente sí, que se llevaron adelante algunas modificaciones y yo recuerdo una declaración estremecedora de la presidenta de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz y dijo, sí, pero no hemos reformado cuestiones esenciales. En esencia se mantiene, pese a que hubo un recorte importante de disposiciones. Se ha avanzado, ¿no? ¿Qué es lo que puedes advertir al respecto? Para pasar de lo universal a lo local, que te interesa mucho también. Gracias Enrique, sí, por supuesto me interesa. He tenido un par de almuerzos ya con el doctor Juan Carlos Urenda, que lo quiero mucho, es mi mentor, digamos, yo creo profesional, intelectual, me tocó a mí, yo no tengo cero mérito en haber podido participar en la elaboración del estatuto, porque yo en realidad mi mérito fue conocerlo a él y ganarme su aprecio. Él presentó mi primer libro, El Límite de Derecho Internacional para la Asamblea Constituyente, a él lo llamó la editorial para que lo presente el libro y así nos hicimos amigos y eventualmente él me invita a trabajar con él en la elaboración del estatuto. Entonces yo básicamente era su ayudante y claro, como era joven y tenía más tiempo que él, terminé sí jugando un rol en la redacción de ese documento, pero nada que hubiera podido hacer sin el prestigio que él tenía. No nos olvidemos que las autonomías departamentales era un concepto que él ya en 1987, cuando estaba en la Facultad de Derecho en la Gabriel, él había escrito ese libro. Entonces se dio la situación política de que con la emergencia de este gobierno autoritario competitivo de Evo Morales y la caída de los partidos políticos tradicionales, la agenda política se regionalizó, ¿no? Y ahí es que Santa Cruz comienza a elegir una propuesta alternativa al autoritarismo de Evo Morales y lo que surge es la propuesta de la autonomía departamental ampliamente modelada en relación a las autonomías de
España, ¿no? Que era el modelo que siguió el doctor Juan Carlos Urenda. Y lo que, respondiendo a la pregunta de cómo la veo, es cierto, y el doctor Urenda incluso en ese aspecto no deja de ser optimista a futuro, no en el presente, pero a futuro, es el hecho de que por lo menos hay la noción de que hay un gobierno municipal autónomo, eso siempre hubo esa noción, o por lo menos antes de este movimiento, y hay la noción clara de que hay un gobierno departamental autónomo. Hay una cuestión que se llama autonomía departamental en la cáscara, por lo menos, ¿no? Y un gobierno nacional que siempre obviamente ha habido. Esa noción es positiva de manera institucional, instrumental para el futuro. Ahora, en el contenido, como dije, es nada más una cáscara, ¿no? Porque es un contenido, o sea, por lo que yo mis referencias de la autonomía no he leído en detalle todas las normas que han salido desde que ya yo no vivo acá y ya no me dedico a eso, sino que me dedico exclusivamente a temas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de la democracia. Mi principal referencia son los escritos del doctor Juan Carlos Urenda, y me queda claro que la crítica principal es que el contenido de competencias que es esencial para que existan, para que las autonomías funcionen, las competencias que debe tener el gobierno departamental autónomo para ser tal, para tener poder, esas competencias les han sido negadas completamente por el texto constitucional y por las demás normas que vienen ejecutando esa voluntad política de Evo Morales de en realidad no autonomizar, ¿no? No nos olvidemos que el gobierno era un férreo opositor de las autonomías y que solo cuando dijo, pero llamémosle autonomía, igual no le damos nada de contenido, pongámosle autonomía, solo cuando esa filosofía cínica tomó control de la línea del gobierno es que se le puso el nombre autonomía a las autonomías departamentales, pero con la finalidad de no dar autonomía, ¿no? De negar ese proceso. Entonces, me queda claro que no hay un régimen autonómico auténtico actualmente, por lo menos a nivel departamental, no lo hay. Al contrario, el doctor Urenda habla siempre de que se ha centralizado más incluso el poder, pero sí hay la esperanza a futuro de que una vez el régimen autoritario y competitivo de Evo Morales deje de ser, ojalá, ¿no? Si es que como tal vez en Venezuela igual ocurra lo mismo, tal vez no, tal vez se cierran más y se vuelve una dictadura completa y ya suspenden las elecciones y nunca más se va Evo Morales, o por lo menos hasta que se muera, ¿no? O sea, le tira, quién sabe, años como le ha tirado Fidel Castro, ¿no? Ojalá que no, ojalá que Evo Morales se vaya democratizando, ojalá que cualquier talante democrático que tenga dentro de su espíritu, de su corazón, de su mente, tome control de sus acciones y de las acciones de su partido y eventualmente cambie el gobierno y cuando eso ocurra, cuando venga un gobierno auténticamente democrático que escuche lo que la gente quiere, que en este caso era la oposición, las mayorías en Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, que votaron por más de 80% para aprobar sus regímenes autonómicos, cuando eso ocurra va a despertar una posibilidad de hacer una democracia real. No, esto no es solamente una aspiración así loca, ¿no? Sino que tiene su sustento también en la historia, ¿no? Las autonomías originales, que son las autonomías españolas, durmieron el silencio de los justos durante toda la dictadura de Franco, ¿no? Desde la guerra civil hasta la dictadura de Franco, donde fueron literalmente abolidas. Ya tenían los estatutos históricos de España, por eso se llaman estatutos históricos, que son los de Cataluña, los del País Vasco, los de Galicia, si no me equivoco, y hay una región más, 4 estatutos históricos. Ellos fueron dictados en los años 30, antes de la guerra civil. Entonces, con la guerra civil y la asunción de Franco, de la dictadura de Franco en España, se abolieron los estatutos y España se radicalizó, digamos, como un Estado unitario y prohibió cualquier expresión autonómica, incluso prohibió que se hablen los idiomas estos de manera oficial en sus regiones, el catalán, el vasco, etcétera. Y recién cuando muere Franco y se da la transición en España hacia una democracia, recién en ese periodo se comienza a discutir de nuevo el tema de la autonomía hasta el punto de que se llega a constitucionalizar eventualmente el régimen autonómico y se abre la posibilidad de que toda España adopte un sistema autonómico de gobierno y ahí España hasta el día de hoy
se convirtió como un Estado autonómico, con gobiernos fuertes a nivel regional, que son las autonomías, y con una democracia plena de libertad de expresión, de libertades fundamentales ampliamente respetadas, ¿no? Eso podría ocurrir en Bolivia. Esperemos que no tengamos que esperar ¿cuántos fueron en España? 40 años, 50 años. Hasta el 75. Hasta el 75, desde los 30 y tantos. La famosa solución biológica, exacto, porque todo lo demás fracasó. Exacto. Esperemos que no tengamos que esperar 40 años para revivir el tema de la autonomía y que sea antes que eso, pero digamos que la historia nos da ahí una brújula, un norte de que así nomás es autoritario y te mete preso y quema tu documento que pasaste, pero nada, cuando se vaya ese gobierno la gente se acuerda y habrán líderes que lo reivindiquen. Muchísimas gracias, Javier Elaje, abogado, director de Human Rights Foundation. Gracias por estar en Contraviento y Marea. De verdad que es un privilegio para nosotros que estés aquí y esperamos unos próximos contactos vía Skype para hablar de diferentes temas de la realidad nacional e internacional próximamente. Gracias a vos, Mauricio y Enrique, por la invitación y siempre un placer conversar con ustedes. Seguimos en contacto seguro.